es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para darnos su salvación. Mes de marzo, 7 de marzo, a partir de las 18 horas, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, te invita a esta vigilia presencial, viernes 7, a partir de las 18 horas, profetiza al pozo y brotarán las aguas se moverán, brotarán a favor de tu vida. Libro de Números 21:17. Sube, oh pozo, a él cantad, profetiza al pozo y brotarán las aguas. 8 de octubre 41:86. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la danza que se escuche la alabanza, alabemos, te alabamos, Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Zona del Cerro,
Cuba 3960, esquina China. Horarios: martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, manantiales de vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Dios me los bendiga a todos, que la paz del Señor sea con ustedes. Bueno, este mensaje, este audio, especialmente tiene un propósito que es recordarles, o por lo menos informarle a los que no han estado el día domingo, que este próximo día viernes tenemos una poderosa vigilia al partir de las 18 horas en el Templo Central. Es una vigilia presencial en donde vamos a estar invocando el nombre del Señor, fundamentado en una palabra que creo que proféticamente fue soltada el día domingo, en donde habrá pozos, donde el Señor nos reúne, pozos para que el agua del Señor fluya. Y lo que estaremos haciendo mediante cántico, mediante alabanzas, mediante palabra, rogando a nuestro Dios y creyendo en la palabra, de que ese pozo va a proveer las aguas necesarias, ya sea en cualquiera de las áreas de nuestra vida que necesitemos, ¿verdad? Así que los convoco, los invito, esto es en amor, ¿verdad? Es para honrar al Señor, es para bendecir su nombre, es para que nosotros seamos beneficiados, por la manifestación del poder del Espíritu Santo. Así que ahí en 8 de octubre, 4186, Dios mediante, el próximo día viernes a las 18 horas, amén, estaremos llevando la primer vigilia presencial de este año, que yo creo que va a ser de mucha bendición, amén. Que las aguas suban para tu casa, que las aguas suban para tu salud, que las aguas suban para tu economía, que las aguas suban para tu ministerio, que las aguas suban para tus hijos, para tus seres queridos, ¿verdad? Y para la amada iglesia del Señor como testimonio vivo del poder del Señor. Así que los invito, los convoco para que podamos estar como un solo hombre, alabando y glorificando al que vive y al que reina. Dios me los bendiga mucho y los esperamos. 8 de octubre, 4186. En el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 8, ayer, dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Y hoy el versículo 9 dice: ni tentemos al Señor como
como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y él está hablando, el apóstol Pablo, de alguna manera con un carácter rígido, de alguna manera mostrándoles todas las faltas y los errores de un pueblo obstinado, un pueblo rebelde, un pueblo que muchas veces desobedeció a Dios. Dice, muchos de ellos cayeron en el desierto, los idólatras, los que codiciaron cosas malas, los fornicarios, y ahora habla de los que tentaron al Señor, haciendo esas cosas, las cosas malas. En el versículo 8 dice que por fornicar cayeron 23.000, y la palabra que el apóstol Pablo menciona dice, no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Quiere decir que está hablando el Espíritu Santo, no solo a aquella gente, sino a los corintios cristianos, sino a nosotros también, en este tiempo, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. Así que ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Así que todas estas cosas provocaron al Señor, lo tentaron. Y no tenemos que ir al margen de lo que sea malo para ver la mano del Señor, porque ahí vieron la mano del Señor, en la codicia, en la idolatría, en la fornicación. Bueno, lo tentaron, tuvieron que soportar la muerte por las serpientes ardientes. Claro, porque el desierto, al verse desobedecido, al verse, bueno, cuando una persona se rebela contra el Señor, contra Dios, contra sus siervos, bueno, Dios tuvo que hacer que el desierto tuviera serpientes ardientes y murieran mordidos por las serpientes. Esto es tremendo, pero tentar al Señor hace que Satanás, cuando uno se sale del Señor, cuando uno comete desobediencia, rebelión contra el Señor, está en manos de Satanás. No está en manos de Dios, está en manos de Satanás. Satanás simboliza y representa a la serpiente. Las serpientes representan a Satanás. Sabemos bien la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Entonces, cuando nosotros estamos en fornicación, cuando estamos en idolatría, en codicias malas, entonces ya Satanás viene contra nuestra vida para destruirnos, para matarnos. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado, bueno, hace que cayeran 23.000 en un día por la fornicación, por la idolatría, por la codicia. Esto es tremendo, pero es lo que pasa hoy en la vida de los creyentes. Hay creyentes que en la desobediencia se van de la presencia del Señor, se van de la congregación, se van de la iglesia y se divorcian con Dios y se divorcian con la iglesia, porque divorciarse con Dios primeramente y luego ya no participan en la iglesia, ya no toman la cena del Señor, ya no comparten la comunión del cuerpo de Cristo, y por lo tanto viene la separación, el divorcio,
matrimonial, porque Satanás hace eso. Primero lo hace divorciar de Dios, después lo hace divorciar de la iglesia y después lo hace divorciar de su esposa, de su familia, de su esposo. Por eso es tan importante atender lo que Dios nos dice, entender y atender. Es rígido. Sí, la primera carta a los Corintios, el apóstol tiene que confrontar, tiene que el apóstol ser rígido, sí, porque el pueblo de Dios tiene que cambiar, tiene que ser transformado. Si Él no habla la palabra, si Él no les dice todas estas cosas de las divisiones, de lo que era comer a los ídolos, de la sexualidad, de tantas cosas, un sinnúmero de cosas tenían como defectos los corintios cristianos, y él estaba hablando precisamente de estas cosas. Primer libro de Corintios, capítulo 10, en el versículo 8 ayer y versículo 9 hoy. Entonces perecieron por las serpientes, porque tentaron al Señor, porque hicieron lo malo, porque se desviaron, porque cometieron pecados, ofensas a Dios, que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, que los había sacado en libertad del desierto, y vieron milagros portentosos, tremendos. Pero la gente del pueblo de Dios quería tentar a Dios y hacer lo que quería, y codiciaron y idolatraron y fornicaron, y bueno, entonces tentaron al Señor, lo tentaron. Y dice la palabra: no tentarás al Señor tu Dios, sino que a Él solo le servirás. Entonces es tremendo tentar al Señor con pecados, con ofensas, porque viene cuando perecieron por las serpientes. Satanás mata, destruye. Dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Mire lo que tremendo. San Juan 10:10. Ahí el ladrón no viene sino para matar, hurtar, matar y destruir. Es tremendo. El ladrón, el que quiere robarnos la bendición de Dios. Por eso es tan importante allí en el libro de Números, en el capítulo 21. En el capítulo 21, en el libro de Números, allí está donde está referido esto de las serpientes. En el versículo 4, en adelante, dice la palabra del Señor. Dice: después partieron del monte de Hor, dice, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dice: y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. O sea que el maná que les ofrecía Dios y la roca, para ellos era un fastidio este pan liviano. Hablaron contra Dios y hablaron contra Moisés. Siempre, y tengamos presente que la crítica va a venir contra el siervo de Dios, la murmuración, los reclamos, y esto que hacía el pueblo, dice, y tenían fastidio por el pan que comían, el pan liviano. Mire ustedes, por lo que reclamaban habiendo visto tantos milagros, tantas maravillas. Sin embargo, la incredulidad es tremendo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Mire,
ahí lo tentaron tanto de hablar mal, siendo que fornicaban, siendo que idolatraban, siendo que codiciaban, todavía hablaban mal contra Moisés y contra Dios, que los había sacado al desierto para que murieran. Y dice que este pan le daba fastidio, este pan liviano. Y esa agua y ese pan que comían y tomaban, les parecía que no era nada, pero era alimento espiritual. Y era agua espiritual. Era lo que le había dado la bebida espiritual, que era Cristo. Y el pan era el maná, que era el Cristo viviente, porque le daba vida. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y murió, mire, serpientes ardientes, y murió mucho pueblo en los hijos de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Dice: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Mire lo que es cuando el pueblo se da cuenta del pecado y de esas serpientes ardientes. Ellos sabían que era por el pecado. Hemos pecado contra Dios, contra Jehová y contra ti. Ahora ora, porque mire, sabían que Moisés era un siervo de Dios, sabían que Moisés era el profeta, sabían que Moisés era el hombre, el padre ministerial. Sabían ellos, sin embargo iban contra Dios y contra Moisés. Entonces oró Moisés a Dios por el pueblo. Dice: y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, dice, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Mira, ahí ya estaba hablando en la representación de Cristo mismo. Cristo el Señor, Cristo ahí en el desierto. Porque usted dirá: ¿y cómo Cristo si había una serpiente sobre el asta? Claro, porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Él nunca tuvo pecado, nunca, jamás, pero se hizo pecado por nosotros. Cristo fue a lo alto, entre el cielo y la tierra. Por eso dice: ponela sobre un asta, hacete una serpiente de bronce, que quiere decir el juicio. El juicio vino sobre su Hijo. El juicio de nuestros pecados fue sobre Jesucristo. Tremendo. Ya la representación de Cristo. Y quien la mirare cuando fuere mordido de una víbora, quien mirare a la serpiente que estaba sobre el asta, esa serpiente de bronce que había hecho Moisés, dice: vivirá. El que mirare con fe, el que mirare con obediencia, el que mirare a Cristo, aleluya, sería salvo, viviría, porque la serpiente los mataba. El diablo destruye, el diablo mata. Satanás no tiene compasión. Satanás destruye la vida de una persona. El ladrón vino, dice, a hurtar, matar y destruir. La muerte, viene la muerte espiritual, viene la muerte de parte de Satanás, pero dice que aquella serpiente era puesta sobre un asta. Dice: y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, dice. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, dice, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Serpiente de bronce quiere decir el juicio vino sobre Cristo, porque el bronce significa juicio en lo que es el significado bíblico. Y ahí venía aquel que lo había mordido una serpiente y miraba con fe, aleluya,
miraba con fe, con obediencia, y ahí vivía. Esa mordedura no lo mataba. Cristo lo salva. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el que pagó el precio. Jesús se hizo pecado por nosotros. Por nosotros. Él nunca tuvo pecado. Él se hizo pecado. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Dice, y partiendo de Obot, acamparon en un lugar que Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Mire, esto es tremendo, tremendo lo que habla este pasaje bíblico, donde nos enseña el apóstol Pablo a los corintios cristianos y a nosotros, porque todo esto y estas cosas que acontecieron fueron para nuestro ejemplo, para que no caigamos como ellos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no hagamos idolatría y forniquemos. Esto es lo que habla el Señor a través de su Espíritu Santo en una paternidad que quiere confrontar el pecado, una paternidad que no calla, una paternidad que no hace oído sordo, que habla el Señor y el hombre de Dios ministra al pueblo. Muchas veces las personas que están en la administración como padres ministeriales, como hombres que guían al pueblo o mujeres que guían al pueblo, muchas veces callan el pecado porque representa diezmos o intereses personales, pero nunca hay que callar el pecado, siempre hay que hablarlo, siempre hay que ministrarle, porque el pecado mata, el pecado destruye, el pecado corrompe la carne, nos quita la posibilidad de salvación, nos saca fuera de la congregación. El pecado nos hace esclavos y el esclavo no permanece en la casa. El pecado nos hace esclavitud y el esclavo no permanece sino el hijo, el que tiene dependencia de un padre, el que vino a decirle, Señor, hemos pecado contra Jehová y contra ti, ora al Señor. Y cuando oró le hizo hacer una serpiente de bronce puesta sobre un asta, para que cuando fuera mordido por una serpiente que trae la muerte, pudiera mirar a la serpiente de bronce y viviría. Si la miraba con fe, si miramos a Cristo con fe, si miramos al Señor con fe. Estas son las cosas que sucedieron en el desierto, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Allí podemos ver cómo el Señor Dios Todopoderoso, en el versículo 11, capítulo 8, versículo 11, ahí en 2 o 3 versículos podemos leer donde acontecieron estas cosas. Y ahí cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy en tiempo presente. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, dice, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y esto habla en nuestras vidas, porque Egipto tiene una representación, el mundo, el pecado, el diablo, el dominio de Satanás. Dice, y te sacó de servidumbre porque éramos esclavos del pecado. El pecado nos tenía dominado. Y un esclavo no permanece en la casa, pero el hijo sí permanece en la casa. Y dice, y no sea que te aumenten
tus buenas casas y el oro y la plata, y se te aumenten y se te multipliquen, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. ¡Oh, gloria a Dios! Cristo, la manifestación de Cristo. Pablo les muestra a Cristo. El apóstol Pablo, un padre, les muestra a Cristo. Uno que ministra al pueblo tiene que mostrarle a Cristo. Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestro redentor, Cristo es nuestra roca que nos sacia la sed de nuestra alma. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es la vida. Si miramos a Él con fe, tenemos vida y vida eterna. Él pagó el precio del pecado. Él se hizo pecado en esa serpiente pues de bronce puesta sobre el asta. Él se hizo pecado por nuestros pecados, para salvarnos del pecado y de la muerte. Cada uno que era mordido por la serpiente, que es Satanás, miraba a la serpiente de bronce y ahí vivía, aleluya, la vida divina, la vida está en Cristo, la vida eterna está en Cristo, la salvación eterna de nuestra alma está en Cristo, la redención. Él pagó el precio, Él nos compró. Estábamos vendidos al pecado y a Satanás, y Él nos compró por precio. Él nos redimió, Él pagó el precio, Él derramó su sangre. Su sangre fue derramada por nuestros pecados, en propiciación de nuestros pecados, y Él fue muerto, crucificado, muerto y sepultado, y el tercer día, por la gloria del Padre, fue resucitado de entre los muertos, y Él ascendió y está vivo, sentado a la diestra del trono de la majestad. Él está vivo, Él está vivo. Él ahora, si miramos con fe, si estamos en pecado, si tenemos contra los siervos de Dios algo, y miramos con fe a Jesucristo que se hizo pecado por nosotros, nosotros somos salvos, somos perdonados, somos justificados ante el Padre. El Padre nos llama justos por la sangre del Cordero. Yo los bendigo, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, sus matrimonios, sus seres queridos, sus hijos, los hijos de sus hijos. Bendigo todo su hogar, su familia, y bendigo a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Los bendigo en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mes de marzo, 7 de marzo, a partir de las 18 horas, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador te invita a esta vigilia presencial, viernes 7, a partir de las 18 horas, profetiza al pozo y brotarán las aguas se moverán, brotarán a favor de tu vida. Libro de Números 21:17. Sube, oh oso, a él cantad, profetiza al pozo y brotarán las aguas. 8 de octubre 41:86. Dios me los bendiga a todos, que la paz del Señor sea con ustedes. Bueno, este mensaje, este audio, especialmente tiene un propósito que es recordarles, o por lo menos informarle a los que no han estado el día domingo, que este próximo día viernes tenemos una poderosa vigilia al partir de las 18 horas en el Templo Central. Es una vigilia presencial en donde vamos a estar invocando el nombre del Señor, fundamentado en una palabra
que creo que proféticamente fue soltada el día domingo, en donde habrá pozos, donde el Señor nos reúne, pozos para que el agua del Señor fluya. Y lo que estaremos haciendo mediante cántico, mediante alabanza, mediante palabra, rogando a nuestro Dios y creyendo en la palabra, de que ese pozo va a proveer las aguas necesarias, ya sea en cualquiera de las áreas de nuestra vida que necesitemos, ¿verdad? Así que los convoco, los invito, esto es en amor, ¿verdad? Es para honrar al Señor, es para bendecir su nombre, es para que nosotros seamos beneficiados, por la manifestación del poder del Espíritu Santo. Así que ahí en 8 de octubre, 4186, Dios mediante, el próximo día, viernes a las 18 horas, amén, estaremos llevando la primer vigilia presencial de este año, que yo creo que va a ser de mucha bendición, amén, que las aguas suban para tu casa, que las aguas suban para tu salud, que las aguas suban para tu economía, que las aguas suban para tu ministerio, que las aguas suban para tus hijos, para tus seres queridos, ¿verdad? Y para la amada iglesia del Señor como testimonio vivo del poder Señor. Así que los invito, los convoco para que podamos estar como un solo hombre, alabando y glorificando al que vive y al que reina. Dios me los bendiga mucho y los esperamos. 8 de octubre, 4186. En el libro 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, ayer, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí viene hablando de algo de lo que todos, dice, estuvieron bajo la nube y bajo el mar. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la roca que los seguía, que era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y esto habla de la ingratitud, habla de la incredulidad, habla de estar en contra, porque ellos habían visto los milagros. Ellos habían visto cuando Dios destruyó a Faraón, que los perseguía, y pasaron el mar en seco. Pero ellos siempre siguieron murmurando, siempre siguieron en incredulidad, en ingratitud. Cuando no hay agradecimiento, cuando no hay una acción de gracias en nuestras bocas, en nuestros corazones, es porque nuestros corazones están en incredulidad. Muchas veces somos tan ingratos y tan desagradecidos que por no haber dado gracias a Dios, por no haberle honrado en cada milagro, en cada cosa que Él hizo en favor de nuestras vidas, por lo tanto, quedamos en una posición de incredulidad tremenda. Yo en lo particular, en lo personal, es algo que Dios me ha dado gracia para agradecerle. Yo creo que esto es lo que le falta a las personas que luego se endurecen y se ponen en incredulidad y en desacuerdo, porque cuando hay desacuerdo quiere decir que no hay agradecimiento por lo que ha visto, por lo que ha vivido, por lo que ha experimentado, porque todos ellos habla de que todos ellos estuvieron bajo la nube y bajo el mar, y luego dice, y todos fueron bautizados en el mar, en la nube y en el mar. Entonces, todos tuvieron la misma las mismas experiencias. Pero ¿por qué entonces de los más no se agradó de ellos? ¿Por qué de los más? Los menos fueron los que agradaron a Dios, porque eran milagros tremendos.
Pero los más estaban en esa posición de incredulidad, de murmuración, de estar siempre con la queja, siempre con el reclamo, nunca con el agradecimiento. Yo creo que esto es una enseñanza porque Dios se agrada con los que tienen fe, con los que esperan en Él, con los que confían, con los que realmente creen. Pero no se dice, pero de los más, dice, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire, cuando entró Josué, entró con los de 20 años hacia abajo. Todos los que habían salido de Egipto, porque estuvieron 40 años en el desierto, todos los que habían salido de Egipto de 20 años hacia arriba, porque 20 años habían nacido la mitad del tiempo que estuvieron en el desierto. Entonces, si Josué entró con los de 20 años hacia abajo, todos jóvenes, ¿no es cierto? Es porque quedaron postrados todos los que salieron de Egipto. Todos los que salieron de Egipto quedaron postrados en el desierto, muertos por la incredulidad, por la ingratitud, por la murmuración, por la codicia, por la idolatría. Dice, por la idolatría. Y ya después vamos a ver lo que es la idolatría en este caso. Por la fornicación, porque tentaron a Dios, Entonces, cuando uno habla mal, lo está tentando a Dios. Y Dios dice, no tentarás a Jehová tu Dios, no tentarás a Dios. Porque no podemos ir al margen de lo que es la incredulidad, de lo que es la ingratitud, de lo que es el desconocimiento de lo que el Señor hace. No, Él nos está sosteniendo, nos está dando vida. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y mira ahí en el libro de Éxodo, podemos leer la palabra del Señor, Éxodo 14. Cuando en Éxodo 14 leemos que habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen, dice, delante de Pi Hairot, dice, entre Migdol y del mar hacia Baal Zephón, delante de los que acamparon. Pero mire, ahí cuando escapaban de Egipto, que los había echado Faraón, fíjese, porque la décima prueba o la décima plaga fue la muerte de los primogénitos. Entonces, allí está donde ellos hablaron mal, murmuraron, altercaron con Dios y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? Dice, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que, dice, nos has sacado de Egipto. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor, dice, nos fuera servir a los egipcios que morir, dice, nosotros en el desierto. Por eso, mire, la murmuración, la incredulidad, la falta de agradecimiento, la falta de gratitud, porque Dios los había sacado de Egipto. Dios había hecho el milagro del mar portentoso, tremendo, y murieron todos los que le persiguieron, y ellos vieron, y ahí está en el capítulo 15 del libro de Éxodo, está donde Moisés canta a Dios, le canta, lo adora, lo alaba, le glorifica. Mire la posición de los que quedaron postrados, a lo que Moisés
era cuando ellos reclamaban, cuando ellos murmuraban, cuando ellos le decían con incredulidad e ingratitud todas las cosas. Dice, mire lo que decía Moisés. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Mire, tremendo, porque los egipcios que hoy habéis visto, dice, nunca más, para siempre los veréis, nunca más. Y así, mire, tremendo lo que decía Moisés. Una cosa es la confianza, una cosa es la gratitud, la fe, una cosa es la declaración, la confesión de lo que Dios va a hacer, y Dios lo hizo. Cuando hay alguien que confiesa, que declara, que tiene gratitud, que es agradecido, que reconoce, que valora, que proclama, que confiesa, esa persona recibe el mover de Dios. Esa persona sabe que Dios lo va a hacer y lo hace. Pero una persona que es incrédula, una persona que no tiene agradecimiento, ingrato, una persona que desconfía, una persona que no pueda afirmarse en la fe, desagrada a Dios. Por lo demás de ellos, desagradó a Dios. Mire, y terminaron, cayeron, dice, quedaron postrados en el desierto. Esto es lo que viene hablando Moisés para que los corintios conocieran la historia, para que los corintios tuvieran una fe confiable, firme, para que nosotros estemos confiando en el Señor, para que nuestras vidas vean la realidad de Cristo, que es quien nos sostiene, que es quien nos sustenta, que es quien nos da vida, quien es el que nos dio salvación a través de la obra redentora en la cruz. ¿Por qué desconfiar? ¿Por qué dudar? ¿Por qué murmurar? ¿Por qué altercar con Dios? Cuando no tuvieron agua, altercaron con Dios. Y ese lugar se llamó Meriba, Mashá, el lugar de la rencilla, el lugar de la incredulidad, el lugar de la desobediencia, el lugar del desacuerdo. ¿Por qué hablar en desacuerdo? ¿Por qué estar en incredulidad? Si el milagro lo habían visto todos pasaron por la nube y el mar, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebían de la roca que les seguía, que era Cristo, todos. ¿Y por qué no todos? ¿Y por qué no todos hablan bien? ¿Y por qué no todos proclaman la bendición de Dios? ¿Y por qué no todos confiesan el amor a Dios? ¿Y por qué no todos son agradecidos? ¿Por qué? Entonces está en la persona, porque de los más no se agradó Dios, porque de los más de ellos no se agradó Dios, porque hubo una cantidad que agradó a Dios, hubo una cantidad de personas que entraron en la tierra prometida, hubo una cantidad de muchachos jóvenes, mujeres y varones que entraron en la tierra prometida con Josué y Caleb. ¿Por qué entonces los más de ellos no se agradó Dios? Porque hablaron mal, porque fueron ingratos, porque mire la enseñanza que hoy tenemos. Hoy tenemos que tener una enseñanza para confiar, para declarar, para confesar, porque Moisés tampoco había visto todavía, pero él declaró hoy, el Señor nos dará su gran salvación, hoy. Así que miren, por eso digo lo que es la confesión, lo que es la declaración, lo que es hablar bien. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dice, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, nunca más. Entonces estaba proclamando, estaba declarando, estaba agradecido, estaba confiando, estaba esperando,
estaba seguro, estaba firme, los instaba a estar firmes, los instaba a no temer. ¿Por qué temer? ¿Por qué temer? ¿Por qué tanta incredulidad? ¿Por qué tanta ingratitud? ¿Por qué tanto desacuerdo? ¿Por qué tanta desconfianza? Si le había mostrado 10 plagas tremendas, poderosas. Mientras la casa de los egipcios estaba a oscuras, en la casa de los hijos de Dios estaba la luz. ¿Por qué entonces desconfiar? ¿Por qué entonces allí en desacuerdo? Una cosa es el poder del acuerdo y otra cosa es el desacuerdo, la desaprobación. Otra cosa es la incredulidad, la ingratitud. ¿Por qué? ¿Por qué la incredulidad? ¿Por qué murmurar? ¿Por qué hablar mal? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué adelantarse? En vez de, cuando abre la boca, en vez de quejarse, en vez de reclamar, en vez de incrédulamente decir las cosas, hable bien, hable bien. Hoy nos está hablando el Señor esta palabra, hablar bien, declarar, confesar la salvación y la bendición de Dios, no temer, confiar en el Señor, confiar en aquel que nos llamó, confiar en aquel que nos dio la vida. Mire, en el capítulo 15 de Éxodo, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque, dice, se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Mire, este es un cántico maravilloso. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar, dice, en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Mire, y ahí dice, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Los has derribado a los que se levantaron contra ti. Por eso Él pelea nuestras batallas. Él es varón de guerra. Jehová es su nombre. Un cántico, una alabanza, una adoración. Cuando hay adoración, cuando hay alabanza, cuando hay cántico, entonces las confesiones de fe van a estar en nuestra boca. Ahí vamos a confesar, ahí vamos a declarar, ahí vamos a confiar, ahí vamos a tener paciencia, ahí vamos a ser estables, ahí no vamos a temer, ahí vamos a estar firmes. Cuando hay adoración, porque si no hay adoración, hay murmuración. Cuando usted ve las cosas y no hay gratitud y no hay adoración, usted va a murmurar, usted va incrédulamente, va a hablar, usted va a rezongar, usted va a protestar, usted va a hablar mal, usted va a maldecir, usted no bendice, usted maldice cuando está hablando mal. Cuando usted está hablando mal, cuando usted se está quejando que no tengo esto y no tengo aquello, como que Dios fuera el culpable. Y muchas veces nosotros mismos hablamos en incredulidad, no somos agradecidos, no tenemos gratitud, no confiamos, no esperamos. Y esto es lo que estaba hablando el Dios del cielo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy está hablando lo que el apóstol Pablo
de las escrituras de lo que es el alimento que comieron en el desierto y el agua que tomaron en el desierto. Esto es Cristo. Y sin embargo hablaban mal de Cristo, hablaban mal de Dios, estaban contra ti. Entonces todos los que estaban contra ti cayeron, los enemigos, los que hablan mal, los que fueron postrados en el desierto eran creyentes cuando salieron, o creían algunas cosas, pero otras cosas no las esperaban, no tenían paciencia, no confesaban, no declaraban, porque cuando no se adora hay queja, hay murmuración, hay reclamo, hay protesta. Por eso es tan importante adorar, para tener gratitud, para confiar en el Señor, para saber que Él es leal y que Él es fiel, que Él cumple su palabra, que Él no va a poner, que ninguna palabra va a caer por tierra. Cuando uno adora, es un adorador, está firme, uno declara, proclama. Esta es una enseñanza que el apóstol Pablo les estaba trayendo a los corintios cristianos. Les estaba trayendo para que en la historia aprendieran que los incrédulos quedaron postrados en el desierto. Era una enseñanza para que supieran ellos que si ellos estaban en desacuerdo, que ellos desaprobaban la enseñanza que el apóstol Pablo le hacía, que ellos no declaraban confianza, no declaraban gratitud ni agradecimiento, entonces ellos iban a murmurar y les iba a pasar lo mismo que le pasó a la gente que desagradó, porque de los demás de ellos no agradó al Señor, no agradó, y quedaron postrados en el desierto. Esto es lo que dice capítulo 10, 1 Corintios 10:5. Entonces, no, si les pasó a aquellos antepasados en la historia por haber sido incrédulos, desagradecidos, hablar mal, temer y no confiar, esto les pasó. Bueno, a los corintios cristianos el apóstol Pablo no quería que los pasara, ni a nosotros hoy que nos pasara esto. Por eso estas palabras están para ejemplo nuestro, para que confiemos, para que declaremos, para que confesemos, para que digamos, no tengo temor, confío en el Señor, mi Dios será hoy el que cause mi salvación, hoy el Señor nos salvará, hoy sacará del problema nuestras vidas, porque el Señor es el Todopoderoso y si en Él confiamos y tenemos fe y lo amamos y guardamos sus mandamientos, Él mora, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo han venido a morar en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Os parece poco eso? Es que el Señor Dios Todopoderoso está en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los bendigo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, los bendigo en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mes de marzo, 7 de marzo, a partir de las 18 horas, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, te invita a esta vigilia presencial, viernes 7, a partir de las 18 horas, profetiza al pozo y brotarán las aguas se moverán, brotarán a favor de tu vida. Libro de Números 21:17. Sube, oh oso, a él cantad, profetiza al pozo y brotarán las aguas. 8 de octubre 41:86. Que un fe que ha pasado